nada, vamos a tener el material grabado y vamos a subirlo. Ahora, en cuanto vuelva Gustavo, que se me fue, arrancamos y ya le damos para adelante. Buenísimo. Che, cuando lo probaron temprano, o ayer, ¿funcionaba bien? ¿Se escuchaba? ¿Alguien sabe? Qué raro. Estamos, Luz, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz, soy de la Juventud de La Plata y voy a estar junto a Eva, también de La Plata, y Maca de Lomas, conduciendo esta jornada de historia y debate para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Maca como entrevistadora, Eva pasando las preguntas que vayan haciendo ustedes en los comentarios y yo conduciendo. Los historiadores entrevistados son Fernando Cardoso, profe de historia y militante, y Gustavo Orellana, también docente historiador y compañero. Pensamos esta actividad porque nos parece importante que la juventud se forme y debata sobre la historia, ya que muchas veces no te la cuentan como tal. Y estos espacios debemos crearlos y aprovecharlos para poder tener esos conocimientos, que son herramientas que van a aportar a nuestra formación como militantes. Por la pandemia no podemos encontrarnos en una básica o en un centro cultural a debatir, pero como jóvenes es fundamental amigarnos con la tecnología, que hoy nos falló, pero bueno, y exprimirla para seguir militando desde este lado. La dinámica de la charla va a estar distribuida en 2 bloques, y en la finalización de cada uno de los bloques se va a responder las preguntas que fueron surgiendo durante el mismo. Así que para ordenarnos, les pedimos por favor que al hacer una pregunta por el chat aclaren de qué distrito la hacen. Así que nada, sin más que decir, los dejo con los compañeros historiadores y con Maca, que va a estar haciéndoles la entrevista. Gracias, Luz, por la introducción y la presentación. Les pedimos a todos que silencien sus micrófonos, así podemos escuchar a los compañeros lo mejor posible. Ahí, como ya dijo Luz, va a estar dividida en 2 bloques este debate conversatorio. Y el primero se trata de las interpretaciones de la historia vinculada al 9 de julio, y vamos ya a la primera pregunta, así seguimos con el transcurso de la charla, y es la siguiente: ¿hay una historia o más historias sobre el 9 de julio? Una historia. Hola, buenas tardes. Sí. Perdón, quería hablar, Fer. Buenas tardes para todos, todes, ¿sí? Para todas. ¿Cómo están? Gracias por compartir este espacio. Y perdón que me interrumpí a Fernando. Yo creo que hay varias interpretaciones de la historia. Si bien un hecho histórico es único, eso no significa que sea estático, ¿sí? Ese hecho va a ir variando según las interpretaciones, las preguntas que uno le haga, lo cual nos pone ante una historia viva, una historia diversa, en el cual se puede obtener varias interpretaciones sobre un hecho. El peligro de esto es, porque lo veo moviendo la cabeza al compañero Fernando, el peligro de esto es saber a veces esas interpretaciones tienen un poder, influencia según quien la imponga, quien tenga la capacidad, el poder de imponer al resto, ¿no?, una historia única. Entonces, desde su punto de vista, buenas tardes, señor, digo, desde su punto de vista, entonces podemos entender, ¿sí?, que un colectivo choca con un taxi en la esquina, hay 50 personas en una parada de colectivo y hay 50 historias diferentes, entonces. En realidad hay una sola historia, que es la historia que nos enseñaron en la escuela, ¿sí?, una historia que, desde mi punto de vista, ¿sí?, como toda historia humana, es una sola. Lo que pasa es que usted le quiere cargar tendenciosamente de política
Y eso no corresponde, porque la historia no tiene nada que ver con la política. Discúlpeme, Es interesante, Fernando, y lo que usted dice para todos también, cómo de su interpretación, ¿no? Considera que la historia es algo estático, inamovible, y en realidad la historia es dinámica, según quien la interpreta. Y es cierto, para muchos, considerar de que la historia debe ser objetiva, ajena a la política, también es una toma de posición. Yo creo que los últimos 200 años, 100 años, en los últimos 200 se ha criticado sobre la historia, sobre una historia oficial, ¿no? Una historia impuesta por los ganadores, los poderosos, en la cual se ha presentado, como usted dice, una historia única e incuestionable, en la cual nos han puesto, esta es la historia, esto no se discute, esto se enseña, discúlpeme, señor, la verdad, usted me va a poner en el mismo lugar a un soldado, usted me va a poner en el mismo lugar el relato de un soldado que va a contar la batalla de Chacabuco al lado de San Martín. No, señor. La historia la hicieron los héroes, la historia es una sola, es la que nos contaron, y después tenemos gente que carga con resentimiento de la derrota, ¿sí? Que trata de hacer otras interpretaciones, vamos a llamarle así. Digo, desde el punto de vista, ¿quién ganó? ¿Los españoles o ganaron los pueblos americanos? Por supuesto que yo voy a poner en valor, en el mismo plano, la historia. ¿Qué vamos a contar? ¿La historia de los que perdieron entonces? De los oprimidos como de los opresores. Ahora, usted debería, lo que a mí me llama la atención todavía, ¿no? Estando en el siglo XXI y en el 2020, ¿cómo pueden haber personas que puedan plantear que existe una sola historia? Esa historia es únicamente la de los ganadores, ¿no? La de los sectores de poder, menospreciando, excluyendo a los sectores populares. Yo creo que el trabajo de la historia hoy, de los historiadores, es revalorizar eso. Construir una historia para todos significa incluir. ¿Sí? Usted es un romántico. Usted tiene que diferenciar las cuestiones románticas de las cuestiones reales. Una cosa es muy bonito, el amor, la inclusión, y otra cosa la realidad del poder. ¿Sí? Bien, primero y principal. Les pregunto. Yo ahora les pregunto. Hasta ahora habló el señor, o sea, ¿usted también cobra un plan como el señor que no me dejan hablar a mí? Soy en este momento, cumplo el rol de entrevistadora, compañero Fernando, y me toca seguir la entrevista. Pero proporcionalmente yo no hablé ni 15, ni un cuarto de lo que habló el otro señor. Para eso lo hubiesen invitado a él y a mí me hubiesen dejado afuera. Bueno, pero va en línea con lo que estaban hablando. Digo, ¿por qué pienso... Ahí tenés la historia de los perdedores, mirá. Más de un relato sobre un hecho histórico, por el mismo hecho histórico, en este caso, el 9 de julio, Día de la Independencia. Sí, a ver, hable usted ahora. Bueno, es un buen ejemplo, ¿no? ¿Quiénes fueron los diputados? ¿Qué fueron? ¿Fueron costureras? ¿Qué fueron los diputados que fueron a...? ¿Quiénes son los sectores que participaban ahí? A ver, ¿usted no actuó 9 de julio? A mí siempre me tocó ser el negrito que vendía vela. Nunca me tocó ser la Prida a mí. Yo quería ser la Prida de chiquito. Porque la Prida tenía poder. No, me tocaba ser el negro que prendía las velas. ¿Sí? ¿Quedaron en la historia de la misma forma? No, quedan los triunfadores, los que cortan el bacalao. ¿Para qué le vamos a enseñar a los chicos una historia que está condenada a la derrota? Yo le pregunto, señor, lo de usted está cargado de idealismo y le falta la realidad. No es idealismo. Yo creo que usted acusa, Fernando, usted acusa de que la historia trata de incluir a los sectores populares, a los sectores postergados, y a usted mismo, que por lo visto hoy en esta declaración, ¿no? Veo que se sintió muy mal cuando no lo podían elegir la Prida y lo elegían siempre el negrito vendevelas. Yo creo que habría... Porque a usted le gusta ser el negrito que vende vela, ¿no? Sí, o sea, si me tiene que tocar ser el negrito que vende velas, venderé velas, pero lo que me molesta en sí, lo que a mí me molesta, es que por ahí
usted defiende, ¿no?, una visión elitista de la historia. Porque usted desde lo que está diciendo, en la cual pareciera que nos acusa, o me acusa, mejor dicho, de que pregonar en historia cargada de ideología está mal, una historia subjetiva está mal, y usted en el fondo plantea una historia que debería desembarazarse de la ideología, y en cierto sentido es lo que está haciendo, porque básicamente justifica una historia de los sectores populares, una historia que ve a los sectores populares como si fuesen atrasados, ignorantes, reaccionarios, ¿sí? Incapaces de comprender el progreso. Yo creo que eso es tendencioso, y eso sí está cargado de una ideología, que lamentablemente por mucho tiempo se ha enseñado en las escuelas, en las academias, y hoy hay que poner en discusión. Esto es culpa del peronismo, que le da lugar a gente que vaya a la escuela pública como usted, y ahora yo me tengo que aguantar la opinión de usted, ¿sí?, con una visión restringida, porque, vamos a decir la verdad, o sea, la historia se cuenta, se registra, vayamos a ver quién registró, quién en ese momento sabía leer y escribir, cuál es la verdadera historia, y no relatos que no podemos comprobar de un tipo de capaz que ni estuvo en Tucumán en 1816. ¿Sí? Por eso mismo, a mí me invitaron a mí hoy a hablar de 1816, de la independencia, donde todos los diputados de la Argentina se pusieron de acuerdo para declarar la independencia. No debe basarse únicamente en fuentes, como usted está diciendo, en fuentes oficiales, en discursos oficiales, porque eso no relata, eso no describe ni reconstruye la verdadera historia. Hay personas que no están en esos relatos, en esas fuentes oficiales, que es necesario también reconstruir y poner en valor. Por ejemplo, uno va, y no es una carga ideológica, Fernando, tratar de poner, de visibilizar el trabajo de los sectores populares. Cuando digo sectores populares, digo del gauchaje, del indígena, del negro, de las mujeres, de aquellos sectores que las fuentes institucionales no mencionan. Porque si no, construimos una historia sesgada, típica historiografía oficial en el cual se contaba, nos decían, estos son los próceres, estos no son próceres, son bárbaros, ignorantes, y a estos los ocultamos. Como siempre fue, ¿no? O sea, a nosotros nos contaron la historia de San Martín y Belgrano, nos mostraron una parte de San Martín y Belgrano, y del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, esos se ocultaron. Esos no aparecen. Esos ¿para qué no los encontraron si eran unos patas sucias? ¿Para qué vas a mostrar eso si eran unos patas sucias? Quedamos mal con el presente. Escondelo. Bueno, se decía cuánto era 2 más 2 y no sabían. Fernando, noto también que de su parte hay una visión bastante discriminatoria sobre los sectores populares. Me imagino que, bueno, qué sé yo, quizás usted, yo lo bancaría y lo respetaría si realmente usted defiende sus intereses de clase. Pero si está compartiendo conmigo este momento, no sé si usted pertenece a la oligarquía o a la aristocracia terrateniente. Lo más peligroso de todo esto es siendo una persona. No tuve la oportunidad de pertenecer a los sectores privilegiados, pero sí me gustaría. En una universidad pública, termina defendiendo, ¿no?, los intereses de los sectores que bueno, abogan por en este sentido, justo, Gustavo, voy a hacer una aclaración. Compañeros que acaban de entrar o que entraron hace poquito, les pedimos que silencien los micrófonos, así podemos escuchar a Gustavo y a Fernando mejor. Fíjense que tienen el dibujito, el simbolito del micrófono, lo apretan, se anula, y así podemos escuchar mejor el sonido. Les recuerdo que estamos grabando la charla, porque como no pudimos transmitirla en vivo, la vamos a subir a las redes de Colina Buenos Aires para los compañeros y las compañeras que no se pudieron conectar a este Zoom. Así que eso, silencien los micrófonos, así los podemos escuchar a Fernando y a Gustavo mejor. Y seguimos con la entrevista. Y en este sentido que traía el tema Gustavo con el tema de los intereses, yo les pregunto a qué intereses justamente responden cada uno de estos relatos que ustedes nos están presentando ahora, y que veo que no se están poniendo de acuerdo. Sí, a mí me extraña, por ahí no me imaginé que me iba a encontrar con la vehemencia con que defiende
ciertos intereses el compañero Fernando, pero sí, yo creo que hay intereses, como dije en un primer momento, la historia es una, el evento histórico es uno, las interpretaciones pueden ser varias, generalmente dependen de quién la escribe, ¿no? De los intereses que mueven al que escribe esa historia, y yo creo que esos sectores de poder que tuvieron la posibilidad de imponer esa historia en los medios de comunicación, en la escuela primaria, en las academias, en la vía pública, ¿no? Porque a veces uno, es historia también ver que, por ejemplo, la calle más larga de Buenos Aires sea Rivadavia, ¿no? Tiene intencionalidad política sobre eso, ¿no? Y de presentar a veces a los próceres sesgados de su personalidad política, humana, y solamente puestos como creadores de un escudo, de una bandera, o como un gran militar. Yo creo que sí, Discúlpeme, señor, hay intereses solamente muy atribuimos a fuertes Belgrano. por imponer ese discurso. Existen, se hizo, ¿sí? Y bueno, y lamentablemente perduraron por mucho tiempo en la escuela, y en las academias, y bueno, es nuestro trabajo por lo menos ponerlo en discusión. Disculpe, Fer, no... No me tutee tampoco porque no lo conozco, así que... Discúlpeme, señor Fernando. Yo lo que le quiero preguntar, digo, o sea, usted me dice que, por ejemplo, algunos personajes solamente le reducimos a la historia oficial, en la cual yo me identifico porque me formé con esa escuela y porque creo que la que transmite los principios ordenadores de orden y progreso que merece este país, ¿sí? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que... ¿qué querías mostrar de Belgrano? ¿Qué querías mostrar de Belgrano? Belgrano solamente creó la bandera, fue lo mejor que hizo. Después fue el general de todas las derrotas. Donde fue, perdía. ¿Qué querés mostrar? Yo invertiría la pregunta, ¿qué es lo que se quiere ocultar de Belgrano? ¿No? Pero ¿Por qué ocultamos, ahí, entonces, o sea, ocultamos de Belgrano una cantidad de cualidades y solamente mostramos de Belgrano su incapacidad militar cuando él no lo era, aparte militarmente? O sea, hay cosas que se construyen, ¿no?, intencionalmente para, obviamente, tratar de desprestigiar, ensalzar ciertas cualidades que aparentemente son cualidades que son características de un sector, como, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hoy la compañera Macarena preguntaba si hay intereses. Sí, hay intereses. Hay intereses muy claros por tratar de imponer un discurso. De su parte. Nosotros creemos en la escuela que nosotros en la escuela nosotros decimos que la historia no tiene nada que ver con... Política se hace en la calle, en la escuela no se hace política. En la universidad no se hace política. Es un muy buen ejemplo, lo dijo con una claridad... es simple. No es simple. ¿Querés hacer política? Ponete una básica, viejo. Anda a estudiar, agarra el libro, no le tengas miedo. Yo creo, la historia oficial, la historia liberal, construyeron esto que usted dice, y esto lo digo para los demás. Yo creo sinceramente que el liberalismo lo que ha hecho con la disciplina y con la historia es despolitizarla. Hay un trabajo por parte del liberalismo de despolitización de la historia, de las ciencias sociales, que se puede, obviamente, usted lo traduce con una claridad que realmente se la envidio, ¿no? No hace falta por ahí apelar a la historia, sino que ir usted en realidad envidia muy cercanos, el porvenir que hemos forjado, la patria que hemos forjado, ¿sí? Usted la envidia, por eso trata de crear esta historia revisionista, ¿sí? Reivindicar a gente que no fue nadie, ¿sí? Para discutir los paladines que tuvimos nosotros, ¿sí? No me va a poner... O sea, ¿por qué escondemos que Rivadavia viajó con Belgrano previo a la Constitución, a la independencia de 1816? ¿Sí?
¿Por qué? ¿Por qué no sigue con la historia? Mientras Belgrano volvió a buscar el apoyo en Europa sobre la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Rivadavia se queda para someterse, para pedirle por favor, ¿sí?, primero al rey de España, que lo perdonen, y luego a Inglaterra, a entregar el Río de la Plata como si fuese una colonia. O sea, eso es terminar la historia. Volvemos a lo mismo. Presentamos un evento, no varía, el asunto es cómo uno lo presenta. Si usted me corta ahí ese hecho, sería que Belgrano y Rivadavia fuesen amigos y compartían ideológicamente los mismos fines, y lamentablemente no es así. Y es un rasgo característico de la historia oficial. De mi parte, Macarena, yo no tengo más nada que decir. Martín, Belgrano, gracias a Dios, en y 1852 se dio la batalla de Caseros y esta gente perdió. Nada más, no tengo nada que decir, ¿sí? Ganó la civilización, ganó Europa, ¿sí? Ganó el vals, ¿sí? Ganó la Coca-Cola, porque si no, con esta gente todavía estamos tomando Manaos. No sé, te iba a preguntar. Bueno, yo le respeto a lo que usted piensa, no coincido en nada de lo que usted dice, Fernando, no coincido ¿Qué no en vas nada. a conseguir? ¿Qué no vas a conseguir cree si no que te puedes comprar la Coca, vos? Su libertad de Yo expresión el Fernet lo es tomo con decir Coca, vos lo tomás estas con... barbaridades que dice, menospreciando, ¿no?, hacia el otro, hacia los que no construyen la historia, hacia los que no tienen poder. Pero bueno, allá usted, yo lo respeto hasta ahí, ¿qué va a hacer? No coincido. Bueno, si les parece, damos cierre a esta primera etapa, les avisamos a los compañeros y a las compañeras que acabaron de entrar, que cierren los micrófonos. La charla se está grabando para subirla a las redes de Colina Buenos Aires por este problemita que tuvimos con la transmisión. Y ya abrimos el espacio para que puedan hacer sus preguntas. Recuerden ponernos el distrito de dónde son las personas que preguntan. Tenemos una acá en el chat que yo se las leo, a ver qué opina acá Fernando y Gustavo sobre esta cuestión. ¿No les parece que la ley de medios es imprescindible para visibilizar todas las historias y romper con la hegemónica voz de los poderosos? Vero de la Plata. ¿Querés responder vos, Fran? Bueno, yo les quiero decir que me es muy difícil ponerme en ese lugar de facho asqueroso gorila, ¿sí? Con lo cual no me lo aguanto más. La idea era chicanearnos entre nosotros, ¿sí? Para mostrar las dos historias, digo, ¿no? Con respecto a lo que recién nos pregunta ahí la compañera, te salió re bien, me pone uno, no me digas eso porque me pongo a llorar. Sí, lo que recién pregunta ahí la compañera es complejo, ¿no, Gustavo? Sí. A ver, la ley de medios está buenísima, pero si no la hacemos carne de abajo, puede salir la ley y pasa de largo. A mí me parece que la ley de medios, nosotros tenemos que recuperar esta historia, estos relatos, que ahora vamos a ir a la parte más histórica, que les va a gustar más a ustedes, tenemos que tener músculo para que la ley de medios se crezca. ¿Sí? Hola. Sí, se escucha, Fer. Hay un audio abierto nada más por ahí. En ese sentido, me parece que para generar músculo desde los territorios, está bueno el tema de empezar a recuperar las voces, que era lo que planteaba esta historia revisionista, de recuperar los actores, recuperar las voces, recuperar las pequeñas historias, ¿sí? Me parece que justamente uno de los problemas del 9 de julio, vinculándote a lo de la ley de medios, tiene que ver con que se explica el 9 de julio y el 25 de mayo como una historia nacional, cuando todavía no se había creado la nación, ¿sí? Sino que había una mirada más regional, si quieren llamarle, ¿sí? Y me parece como que esas historias están forzadas en cierto punto. Y ya que me fui al pasado, vuelvo al presente. ¿Qué quiero decir con eso? La ley de medios es necesaria, mientras tanto nosotros tengamos espacios como los que proponen Juventud de Colina, radios populares, radios comunitarias como debe haber en sus barrios,
donde la gente participe, donde sea útil para su servicio, digo. De esa forma, sí, la ley se va a mantener, digo. Yo con esto corto, digo, ayer, les digo triste, yo soy un docente, ayer nosotros cobramos el aguinaldo, ¿sí? En todos los grupos de WhatsApp que tenemos con los compañeros, todos festejando, cobrando el aguinaldo. Ahora, nadie reconoció que fue una ley de Perón. ¿Entendés? Entonces, si nosotros perdemos la historia, la memoria histórica, de que eso no fue un regalo de los Reyes Magos, sino que fue una política pública, una conquista de los trabajadores desde la gestión de Juan Domingo Perón, eso hoy pierde valor. Y lo mismo va a pasar con la ley de medios si nosotros no generamos músculo desde los territorios. No sé a la compañera Vero si de mi parte si le respondí. No sé vos, Gustavo. Quería agregar un pedacito nada más sobre lo que dice Fer. Obviamente, volver a aclarar que todo lo que hicimos hasta recién fue un acting nada más, tratar de presentar, quedara claro que existe una historia, ¿sí? Oficial, existe una historia de los poderosos, es una historia que está arraigada, a veces hasta cuando la discutimos hay elementos de esa historia oficial, en la ritualización, por ejemplo, de los actos, en esas cosas de cómo a veces te enseña que estaban todos de acuerdo, ¿no? Y en realidad no fue tan así. Y que eso tiene que ver desde cómo se escribe la historia, ¿no? Hablamos de, me preguntaba la compañera, hay varias historias, sí, hay una historia de los ganadores, se puede sintetizar, y una historia de los perdedores. La historia de los ganadores fue escrita por los ganadores, y el representante más importante fue Mitre. En relación con lo que preguntaba la compañera sobre la ley de medios, es fundamental, ¿saben por qué? Porque Mitre es un prócer, entre las cosas que hizo, fue crear una historia particular, justificando su accionar a través de la creación de un diario. El diario La Nación es creado por Bartolomé Mitre. Y ese diario se dedica a puntualizar, a defender y a justificar el accionar de la oligarquía y de los sectores poderosos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, como decía Fer, el empoderamiento primero de nosotros, para conocer nuestra historia y posicionarnos, politizarla, como hablábamos hoy, porque el gran trabajo del liberalismo fue despolitizar la historia, ¿sí? Es empoderarnos nosotros de esa historia y hacer valer esa ley de medios. Porque si no, sigue funcionando el accionar de la oligarquía o de los poderosos a través de sus propios medios de difusión, como es La Nación. Eso lo digo porque estábamos en relación de cómo se construye la historia oficial, ¿no? Bien, si alguna quiere hacer otra pregunta, el chat va a estar abierto para eso, la compañera Eva va a estar recepcionando las preguntas y me las va a ir pasando. Si les parece, pasamos a la segunda parte de este debate. Les recuerdo a los y las que ingresaron recién que apaguen los micrófonos, así los vemos bien, nos escuchamos mejor, y que se está grabando la actividad para subirlas a las redes de Colina por esta cuestión Maca, que nos falló el Maca, streaming. Yo lo que único que te quiero decir con respecto al primer bloque, que más allá de la dramatización de esta pelea entre dos historiadores, a nosotros lo que nos parece importante es el tema de que había un viejo que decía que había que leer el diario La Nación para saber cómo trabaja o por dónde viene el enemigo, ¿sí? Entonces hay que ver justamente las políticas públicas que hizo Mauricio Macri para entender por dónde nos querían hacer daño. Una de las políticas públicas dentro de lo que era una de las reformas que iba a haber en la secundaria era quitar horas de historia y de geografía. Quitarle horas a sociales. ¿Sí? Ni que hablar con el tema de los animalitos en los billetes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los sectores dominantes buscan, ¿sí?, generar una sociedad ahistórica, sin pasado,
Si vos no tenés pasado, primero que tu identidad es solamente un número de documento, Maca. ¿Sí? Si vos no tenés pasado, vos no te debes a tu sangre, a tu descendencia, a tu terruño, a tus costumbres. Yo que vivo en el conurbano, a las 8 de la mañana se escucha folclore. Al mediodía se escuchan los redonditos de ricota. Y a la tarde cumbia, ¿sí? O marcha. O no sé cómo se llama la música de ahora, track, pick, no sé cómo se llama. ¿Sí? Eso es un guiso, y eso es el conurbano. ¿Sí? Y en el medio están, se mezclan esas diferentes tendencias, pero que te hacen la identidad compleja que tenemos. Ahora vos imaginate si te quitan de eso, te quitan tu pasado. ¿Quién sos? Si te quitan tu pasado, perdés la brújula para proyectar tu futuro. ¿Sí? No es casualidad, que vos fijate que para aquellos que somos peronistas, la trilogía, ¿sí? San Martín, Rosas y Perón, a San Martín lo tenemos como un buen tipo, como el padre de la patria, tierno y con corazón, y a los otros dos los tenemos escondidos. No hay bustos en las escuelas, son pocas las escuelas donde hay bustos. Sí tenemos bustos en las escuelas de Sarmiento, de Mitre, ¿sí? Pero de Perón, si vos pones un busto, te dicen que vos politizás. 2 veces presidente. Fue el que más derechos le dio a los sectores trabajadores. Durante su gestión se recuperó el voto femenino. ¿Querés un tipo que es un emblema democrático y que debería estar, ¿sí?, en todos los libros de construcción ciudadana? ¿Qué pasa? ¿Existe eso? Te pregunto, Maca, ¿existe? Pensé que era retórica, Fer. No existe. ¿De quién depende? Del músculo. Depende de las historias nuestras. Depende de nuestras historias. De que ustedes les pregunten a sus abuelos que vivieron durante la gestión peronista. De que vuelvan a reconstruir su historia oral con sus abuelos, sus tíos. Le hablo a la juventud. ¿Sí? Dependen de ustedes que se personifiquen con esa historia en la cual pertenecen. Eso, para mí eso quería sumar del primer bloque. O sea, la historia oficial va a seguir triunfando si ustedes y nosotros le damos pie. ¿Sí? Eso nada más. Bien. Acá, bueno, arrancamos con la segunda parte, después del cierre que acaba de ser Fer, que sí tiene mucha razón. Hay que entender que la historia es política y cuanto más la politicemos, más la vamos a entender y más vamos a saber qué hacer para adelante, que es lo importante. Bueno, esta segunda parte tiene más que ver con qué es lo que nos escondieron del 9 de julio, así como pregunta título. Y la primera pregunta que tengo para ustedes dos es si hubo debates o tensiones en ese 9 de julio de 1816. ¿Querés arrancar vos, Fer, o querés que...? Y hagamos una cosa, vamos primero a recordar con todos los que están presentes qué es lo que nos enseñan de 1816. Nos enseñan que un montón de gente se encontró ahí, levantó la copa y dijo, ¡viva la independencia! Escribieron un acta, cada uno se volvió a su casa y se rompió las cadenas del Imperio Español. Eso es más o menos lo que nos enseñan, ¿sí o no? Y ahí terminó. Y ahí quedó. O sea, la casita de Tucumán en la foto, me saco la foto con Argentina Independiente. Listo, ya está. Ahora, eso esconde, como dice la compañera, un par de temas clave, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué se juntó esa gente ahí? ¿Solamente para declarar la independencia? ¿Eso fue de un día para el otro? ¿Vos qué decís, Tavo? No. Bueno, principalmente yo creo que hablaba lo mencioné al pasar, sobre la ritualización, ¿no? Lo que dice Fer es esto del rito de cómo festejamos en el colegio ciertos sucesos patrios. Nosotros nos presentan tanto el 25 de mayo
con la gente gritando, queriendo saber, y todos de acuerdo, ¿no?, sobre crear un gobierno patrio. Pareciera que había como una unidad de pensamiento y salió toda la gente a festejar y logró su primer gobierno patrio. Lo mismo sucede con el 9 de julio. Hay como una especie de ritualización impuesta en el cual todos tenían claro, no había, todos caminaban por la amplia senda, ¿no?, sin ningún tipo de controversias o diferencias, y no fue tan así. Las sesiones del Congreso comenzaron el 24 de marzo del corriente del 16, y recién se van a poner de acuerdo para la primera moción, que es declarar la independencia, el 9 de julio. A los 2 días se plantea, a la semana se plantea el otro tema que es fundamental, que es ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de gobierno? Y eso fue una discusión que fue insalvable, y fue insalvable hasta el 63. O sea, festejar el 9 de julio como el inicio de la naciente argentinidad, que también es un grave error, porque el 9 de julio lo que se declaró de independencia fue de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y hay una apropiación por parte de la historia argentina de que es la independencia de la Argentina, y no, es de toda América. Pasa que hasta eso también se oculta. Está bien, es más difícil entrar en una discusión sobre esto, cómo enseñamos a los pibes, sobre, en realidad somos independientes, toda Sudamérica es independiente del Reino de España y del rey Fernando VII, pero bueno, esto es lo que hablábamos de la ritualización, ¿no? Y se pone en discusión sobre la forma de gobierno, y va a ser insalvable, insalvable. Porque, sí. Nada, digo, a mí me parece como primero identificar los diputados. Los diputados, 1/3 de los diputados pertenecen a provincias que hoy no conforman la República Argentina. Por ejemplo, Chuquisaca, Tarija, Potosí, ¿sí? Entonces, pensar en términos nacionales en ese momento del debate, piensen que la unidad territorial era el virreinato. Por eso eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí no solamente el desafío era, ¿sí?, el rey de España. Maca, ¿nos podés aportar un mapa que nosotros con Gustavo lo trabajamos en la escuela? ¿Sí? Sobre un mapa geopolítico donde, ¿por qué 1816 era un año complicadísimo, no, Gustavo? Había que declarar la independencia, ¿por qué? Era una necesidad. ¿Lo tenés, Maca? Si eso, no eso lo vio San Martín, una necesidad urgente. ¿Lo ven? Sí, van acá. Sí, el mapa yo lo veo. Perfecto. El ingreso de 1816 en un contexto atroz para los revolucionarios, ¿sí? Napoleón es derrotado definitivamente en Waterloo en 1815, se conformó el Congreso de Viena, los portugueses vuelven a invadir la banda oriental, Artigas está obviamente junto con el litoral opuesto al Congreso Constituyente, porque está, obviamente, él ve que la intromisión de Buenos Aires es inminente. Chile, Venezuela están en manos de los realistas. El Alto Perú, después de la derrota de Sipe está en manos de los realistas. O sea, es un escenario atroz para los revolucionarios. Por lo tanto, declarar la independencia se vuelve una necesidad urgente, porque como apelando al derecho de gentes, que es lo que visualiza San Martín, puede encontrar el auxilio de las potencias que en algún momento le prometieron a los rioplatenses, ¿sí?, lograr su libertad, y esa potencia es Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra en ese momento, ya dentro del Congreso de Viena, se lava las manos, pero por lo menos la organización de un Estado unificado podía conllevar a la organización de un ejército nacional con el esfuerzo de todas las provincias. Maca. Por lo tanto, esa situación que nosotros vemos acá es
fundamental para entender después cuál va a ser el tipo de gobierno que se va a delinear, ¿no? Decime, Fer. No, para que ya, si lo vieron el mapa, para sacarlo, digo. Listo. Gracias, Maca. Con respecto a lo que dice Gustavo, también tenemos que identificar que la situación era más compleja también en cuanto no solamente a los peligros externos, sino también a que era una, vamos a llamarle, una combinación de diferentes intereses regionales también. ¿Sí? Recuerden que provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, ¿sí?, no participan en 1816 del Congreso de Tucumán. Porque hace un año anterior, en 1815, ¿sí?, se habían declarado independientes del rey de España. ¿Sí? Porque Artigas, ¿sí?, ya había dado el pie, pero claramente Artigas sabía que el enemigo más próximo que tenía era Buenos Aires. Y en eso hago pie a una de las preguntas de Nicolás, ¿sí?, que nos está diciendo si era un problema de mercado, era un problema económico, ¿sí? Claramente Buenos Aires tenía otro proyecto político que lo llevó a 1816. ¿Sí? Sus diputados, justamente, se reían de la propuesta de Belgrano de conformar una monarquía inca. Y ustedes me dirán, ¿una monarquía inca? Hace ruido eso, ¿no? Los diputados de Buenos Aires querían una república. Si yo les pregunto, ¿sí?, por ejemplo, veo la cantidad de ventanitas, ¿no? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué les cae más simpático? ¿Una forma de gobierno republicana? ¿Sí? ¿O una monarquía? Cualquiera, ¿eh? Prenda el micrófono y respóndalo. Republicana. Republicana, muy bien. ¿Por qué? Por división de poder. Está bien. Es así, ¿no, Gustavo? Tal cual. Con lo cual San Martín y Belgrano estaban locos porque querían una monarquía. Pero esa pregunta nos hacemos hoy en el presente. En realidad tendríamos que entender en el pasado qué significaba una cosa y qué significaba otra. Nada, no importa. ¿Qué significa eso? Justamente. ¿Qué era, Gustavo, una república? ¿Qué entendían los porteños por una república en ese momento? ¿Por qué querían imponer una república? Con capital en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Vamos a hacer una breve aclaración por lo que dice y cierro lo que plantea Fer. Lo mayoritario en ese Congreso, compuesto por 33 diputados, era la monarquía temperada. Es Buenos Aires la que en un principio pretende, ¿sí?, una república federal. Es el problema de Buenos Aires, que después también se va a plegar. Cuando él ve que la mayoría de los diputados pretende una monarquía temperada, Buenos Aires también termina aceptando una monarquía temperada. Ahora, primero prueba con una república. ¿Por qué? Porque la federación, el sistema federativo, le da autonomía a Buenos Aires. ¿Y en qué le interesa la autonomía a Buenos Aires? Para proteger sus intereses económicos, usufructo de la renta de la aduana, y su privilegio de capital virreinal. Cuando en el 1816 las circunstancias externas hacen que las repúblicas no sean viables, el discurso de la república, heredero de la Revolución Francesa, es derrotada en Waterloo, Buenos Aires se inclina por la monarquía. Lo que no puede soportar Buenos Aires es que la monarquía que aceptan los que ellos van a calificar como ricos, o de la estirpe de los chocolates, que plantea Belgrano sobre la estirpe inca, que primero sea un inca, y segundo, que la capital de esa monarquía tendría que estar ubicada en Cusco. Lo cual son dos elementos, uno cultural, porque no acepta
la xenofobia del porteño europeizado, ¿no? Que mira siempre hacia Inglaterra y Francia, no soporta ser gobernado por un indígena, por un hijo de la tierra, pero fundamentalmente perder sus derechos y privilegios económicos que le aporta la aduana porteña, es algo que no va a negociar. No va a negociar y no negoció. Tabo, y otra cosa, para el que dijo la República está conformada por ciudadanos, en aquel momento vecinos, son los que tienen voz y tienen voto. La pregunta es, ¿vos te pensás que son todos? Es muy ¿Quién bueno, eran considerados en ese momento pueblo? Esa es la pregunta. es muy bueno lo que acaba de decir Fer, porque ¿Sí? la base de la República, entendida en ese momento, heredera de la Revolución Francesa, encarna el voto directo y la forma de gobierno asambleísta, lo cual para personas que ven en los sectores populares la imagen de la ignorancia, del atraso, de la barbarie, ¿no? Es inaceptable. Por lo tanto, nuevamente, la idea de república, aunque Anchorena lo haya planteado, se cae porque en el fondo trata de esconder el verdadero motor que mueve a los porteños, que es preservar sus privilegios, ¿no?, económicos y políticos que hasta ese momento defendían. Gabo, en eso que vos decís lo de los privilegios, le pedimos a Maca que ponga el mapa económico para entenderlo claramente, ¿sí?, de lo que vos decís en cuanto a los modelos económicos. ¿Por qué el interior justamente precisa una monarquía, una figura sólida, ¿sí?, que es más propia de Latinoamérica, que viene de los incas, que después van a ser los caudillos, ¿sí? Justamente la derecha a nosotros nos pega a nuestros líderes, a Perón, a Néstor, a Cristina. ¿Cómo los tratan? Los tratan como caudillos, como tiranos, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocen que en Latinoamérica, ¿sí?, nosotros tenemos una formación en la cual tenemos esas conducciones que son paternalistas, donde los vemos como nuestros padres, ¿sí?, donde no tenemos la mirada, vamos a llamarle europea, ¿sí?, construida desde otro lugar y en otro tiempo. Nosotros en ese sentido tenemos que repensar que cuando se hablaba de una monarquía también se estaba apuntando también a mantener ese ordenamiento. San Martín lo estaba haciendo de una gestión. Él estaba a cargo de la gobernación de una provincia, que después Gustavo nos va a contar, pero en el mapa nosotros podemos ver que en tiempos de lo que era el virreinato colonial, la base estaba en el Cerro de Potosí, ¿sí? Acuérdense que los españoles vinieron a buscar oro y plata, y eso hacía un dinamismo entre todas las provincias, donde cada provincia aportaba con carretas, aportaba con ganado, con carne, con trigo, cereales, cueros, ¿sí? Eso era lo que se le llamaba el circuito de Potosí. Todo ese circuito que estaba avalado por la corona española y que tenía como medida el monopolio donde solamente podían comerciar con España, ¿sí?, era un grave problema ¿para quién? Para los piratas. ¿Quién son los piratas? ¿Belgrano de Córdoba? ¿Quién son los piratas, Gustavo? Los ingleses. Los ingleses, que venían desarrollando su revolución industrial, donde venían con una superproducción que había que colocar en nuevos mercados. Por eso primero intentan con las invasiones inglesas y les va mal, ¿sí?, porque los sacamos carpiendo de acá, y entonces después intentan con la diplomacia. No es casualidad, ¿sí?, que... ¿Cómo? No, que le da más resultado, obviamente, cambian de estrategia y le da más resultado. Totalmente, con un aliado como son los sectores del puerto de Buenos Aires, donde van a entrar sus productos, pero que van a generar una crisis en este sistema del interior. Acá nosotros tenemos, acá es donde empezamos a encontrar nuestras identidades, chicos, ¿sí? Si nosotros hacemos un árbol genealógico de nuestros abuelos, vamos a ver que son del Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Jujuy, de Salta. ¿Por qué están viviendo en el conurbano bonaerense? ¿Por qué se vinieron para acá? ¿Se quedaron sin trabajo por qué? Justamente, ¿sí? Esta política que se instaura, ¿sí?, después de 1852, ¿sí?, desde Buenos Aires, con lo que va a ser el modelo agroexportador, va a generar la crisis
de lo que era el viejo modelo productivo del interior. Y en eso, no se olviden nunca que el escudo de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es el escudo de la ciudad de Buenos Aires? Maca, si querés podés sacarlo nomás, el mapa. Yo les pregunto a todos, ¿cómo es el escudo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Alguien sabe cómo es el escudo de la ciudad de Buenos Aires? Puede prender el micrófono y me puede responder, ¿eh? ¿Es un águila ¿Dónde con mira? flechas en las patas? Maca, ponele el de geopolítica. Ahí estaba en eso para mostrarles el escudo. Está ahí arriba, ¿lo ven? El mar, los barcos y la paloma mirando al mar. Acá lo tienen. Este es el escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese escudo representa la visión de país que tienen históricamente los sectores del puerto. El desarrollo y el progreso está mirando al Atlántico y dándole la espalda al interior que está atado al pasado, al atraso, ¿sí? A los mestizos. Esos son los dos modelos en disputa que tuvimos en aquel momento y que creo que hoy siguen vigentes, ¿o no, Tavo? Digo, Estos dos modelos son los que no se van a poner de acuerdo, porque Buenos Aires, obviamente, no tenía el poder en su momento, ¿no?, de imponerlo. El Congreso de Tucumán, que se va a cerrar en el 16 y se va a volver a abrir, se traslada a Buenos Aires en el 17 para seguir discutiendo sobre el proyecto de país, ¿no? En definitiva, lo que se intenta discutir en ese proyecto de país es si se defienden las producciones regionales heredadas desde ese circuito Potosí-Buenos Aires, heredadas de la colonia, con la participación de las rentas aduaneras, que Buenos Aires es capital del virreinal, por lo tanto, como capital virreinal, los ingresos aduaneros deberían repartirse en todas las regiones de las intendencias, era lo que proponían desde la idea federal o desde la idea de la monarquía temperada, ¿sí?, con el provincianismo convertido en pequeños reinos participativos. O la visión centralista de Buenos Aires, en el cual primaba Buenos Aires como puerta de entrada a los productos extranjeros. La descomposición de las provincias unidas del Río de la Plata se deben a este intento de Buenos Aires por imponer sus intereses y la defensa del interior por proteger sus industrias. El culpable de esa desintegración de un territorio que debía haber sido todo Sudamérica, porque como lo dije en un primer momento, el 9 de julio lo que se declara es la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. No es una locura pensar en esa época que todo Sudamérica iba a ser una nación. ¿Sí? Porque así no cuesta. A veces nos dicen, no, pero estaba loco San Martín considerar una sola entidad política a Sudamérica. ¿Estaba loco Bolívar? No, no estaban locos. Porque los virreinatos estaban armados y construidos sobre esa base. Las fronteras interiores fueron creadas después de que el proceso revolucionario de Mayo cayera, colapsara, por los intereses porteños. En eso que estás diciendo, Gustavo, cerrá cómo termina la Casa de Tucumán. ¿Cómo termina este Congreso de Tucumán? Este Congreso de Tucumán se termina trasladando a Buenos Aires con todo el temor y miedo justificado que tenían los diputados de las demás provincias, porque quedaron a merced de los intereses comerciales, ganaderos, ¿no?, en ese momento, de la provincia de Buenos Aires, terminando con la sanción de una constitución en la segunda mitad de 1819, una constitución que garantizaba los intereses económicos y políticos de Buenos Aires, la cual obviamente no fue aceptada por nadie.
porque cuando los provincianos se enteraron, Se le vinieron obviamente se levantaron en armas. Y ahí Buenos Aires pide nuevamente la ayuda a San Martín, que San Martín dijo, yo no me voy a meter en rencillas políticas internas, le pide la ayuda a Belgrano, Belgrano acepta. ¿Qué cosa, no? Pero él, sí, es difícil lo de Belgrano, porque... Belgrano, chicos, es un tipo que, a ver, es complicado, pero para cerrar, digo, o sea, ahora vamos a hablar justamente las diferencias entre San Martín y Belgrano en esta época, si les interesa, si no, vamos cerrando, digo, pero es interesante ver esto, ¿no? Este congreso, que no solamente declara la independencia, sino que también empieza a expresar estos dos modelos de país, ¿sí? Uno de los que estaban más urgidos para declarar la independencia fue el padre de la patria. San Martín estaba imperiosamente, Él lo ¿sí? veía todo eso. Su delegado se llamaba Godoy Cruz. Constantemente a Godoy Cruz le decía, declárenla ya. Y el tipo estaba gestionando, era un tipo de Estado. ¿Qué tipo de Estado estaba gestionando? Justamente contrario a Buenos Aires, por eso Buenos Aires no apoya a la campaña de los Andes. Un Estado distribuidor, un Estado que aplicó lo que se llamaba la renta extraordinaria, ¿te acordás? Que se la hace a la familia más rica. Lo que hace San Martín en Mendoza es crear el primer ensayo de un capitalismo de Estado. Porque convierte a partir de la renta extraordinaria y de movilizar todas las fuerzas productivas de Mendoza en el desarrollo industrial y financiero para crear un ejército y sostenerse en la lucha por la liberación hispanoamericana. Porque ya en ese momento Buenos Aires retaseaba la ayuda financiera, obviamente, y económica hacia el ejército libertador. El desarrollo de Mendoza es producto de la visión de un capitalismo de Estado ideado por San Martín. Obviamente hoy hablábamos sobre, ¿no?, en esto de qué nos ocultan y qué nos muestran, porque pareciera que San Martín fuese solamente un militar genial y incapaz de llevar a cabo políticas de Estado, y acá lo vemos desarrollando a Mendoza como en industria, en producción textil, metalúrgica. Bueno, es impresionante lo de San Martín. Disculpame que te interrumpí, Fer. No, no sé si Maca tiene alguna pregunta más, a mí me queda... Sí, yo ahí justo estaba por intervenir. Les iba a hacer acordar a los compañeros, compañeras, les compañeres, que yo ahora voy a hacer la última pregunta que me toca, y ya después quedamos abiertos a preguntas de ustedes, si quieren hacer, las van haciendo en el chat, las vamos recolectando y yo las hago después. Y la última pregunta que tengo para ustedes se vincula a cómo deberíamos pensar el 9 de julio en la actualidad. En este 2020 o en el 2019 que pasó, en lo que viene, cómo podríamos ir pensando eso que ustedes estuvieron contando ahora en este momento histórico. No sé mirá, no sé si respondería, pero me haces esa pregunta y lo pienso. Es difícil festejar la independencia, ¿no?, cuando por ahí la historia argentina está plagada de esta historia pendular, y voy a lo que se me vino primeramente a la cabeza, ¿no? Festejar el 9 de julio, el gobierno anterior, recuerdo cuando hacía años que no veía a las tropas desfilando por la calle, en el cual uno se había olvidado de esos festejos, ¿no? Porque uno, cuando festejaba la independencia,
durante el kirchnerismo, iba a la plaza, cantaba, bailaba, lloraba, gritaba porque la alegría era del pueblo. Y hoy justamente recordaba con lo que vos me decís, que es difícil festejar un 9 de julio, sentirnos libres, independientes, cuando a veces los gobiernos liberales, ¿no? Ganan gobiernos liberales, le quitan al pueblo esa felicidad. Hacía rato que yo no veía a los militares festejar, hacía rato, pensé que nunca más lo iba a ver, al rey de España, al lado del presidente en ese momento, como pidiéndole perdón, o recordando todavía las palabras, creo que dijo, San Martín se hubiese sentido angustiado, creo que un compañero lo puso, se hubiese sentido angustiado el momento de declarar la independencia o de romper, ¿no? Es difícil pensar la independencia cuando a veces tenemos gobiernos tan sumisos ante el poder real. Yo creo que pensar la independencia hoy es lo que decía Fer, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Es empoderarnos, tratar de reconstruir nuestra historia, de poner en valor aquellos hechos que le echen luz, ¿no? Que le den una comprensión a la realidad en la cual estamos viviendo. Hoy, nosotros hablábamos antes de comenzar esto, hará una semana, dijimos, el debate de 1816 es el debate de 1820. Es así. Yo creo que en ese sentido fue lo que me entusiasmó a mí, la invitación de Fer y la invitación de ustedes, y les agradezco nuevamente el hecho de estar participando en esto. No te vas a poner a llorar, ¿eh? No, pero no sé si respondo, seguramente no respondo No respondiste un carajo desde lo que te lo preguntó la académico, compañera. pero sí respondo desde lo emocional. Eso es lo primero que se me ocurrió. Ahí le dejo lo académico ahora al compañero Fernando. Bueno, no sé, mire chicos, nosotros sinceramente no vinimos acá a dar una clase de historia, nos paramos como dos viejos quizás ya, diferentes, con un par de años más que ustedes seguramente, pero con todo el respeto hacia ustedes de saludar esta propuesta que tuvieron en tiempos de pandemia donde el aislamiento nos está dañando mucho, que es necesario, pero que ustedes justamente pueden llegar a salir de las dinámicas distritales, vamos a llamarle, y pueden pensar en la provincia juntos. Me parece que esa generosidad que tuvieron habla de la independencia que festejamos hoy. Digo, me parece que el macrismo nos pudo haber sacado un montón de cosas, pero si ustedes tienen esa generosidad, la visión política que están buscando y que están resolviendo sus preguntas, me parece que no nos ganaron. No nos ganaron. Para mí el 9 de julio es estar preparándonos para el año que viene que tenemos elección legislativa. El 9 de julio es eso, la independencia no es un... ¿Viste cuando vos te dicen las políticas públicas, viste, o los derechos? ¿Viste cuando vos te dicen, vos tenés derechos, el Estado te tiene que garantizar los derechos? Como si fueran mercancías, viste, un kilo de harina. En realidad los derechos son conquistas. Y la independencia es una conquista. Y si vos no la cuidás todos los días, te la sacan, ¿eh? Dormite cocodrilo que te hacen cartera, ¿eh? Así de simple. Entonces digo, a mí me parece que el tema de la independencia, uno lo que hace es festejar lo que logramos, pero estar atento por lo que nos falta lograr. Eso es claro. Por ejemplo, digo, ¿no? Hablábamos con los compañeros el otro día el tema del flyer. Ustedes ven el flyer y ven las dos, vamos a llamarle las dos, ven de un lado los realistas y del otro lado los patriotas, ¿no? Cuando en realidad ese flyer es una caricatura que quizás no nos muestra el verdadero debate que hay detrás de eso. Si ustedes agarran un acta de defunción, ¿no?, de los muertos en la batalla de Chacabuco, en Chile,
casi el 60% de los muertos de las tropas realistas, ¿saben de dónde eran? No sé, la veo a Morena, por ejemplo. Morena, ¿vos sabés de dónde eran los muertos de la tropa realista? ¿Sabés de dónde eran? ¿Alguno sabe de dónde eran? ¿Eran todos de España? Eran criollos, Fer. Ah, vos estás haciendo trampa porque con vos lo hablamos, ¿eh? Pero esa la Pero había sí, respondido bien. Eran criollos, muy bien. Eran criollos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso nos están diciendo entonces que eran traidores? ¿O realmente había otros intereses? Cuando Belgrano le perdona la vida a 300 realistas y Dorrego le dice, vos sos un tonto, ¿cómo le vas a dar la vida a 300 realistas que mañana nos van a venir a atacar de vuelta? Belgrano sabía que esos 300 realistas también eran criollos, eran nativos de esta tierra. Hizo una apuesta. Y esto es lo que hablaba el otro día en las previas con sus compañeros. Más del 50% del electorado que votó al PRO son trabajadores. No son parte de la oligarquía. Son trabajadores, son vecinos nuestros de los barrios. Me parece que ahí está el desafío. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo no discutimos? ¿Cómo los seducimos? Me parece que ahí está el tema de la batalla, que justamente no debe ser verbal, sino que debe ser pensada, planificada. Me parece que la independencia la vamos a lograr de esa forma, así como nos enseña la historia oficial que la independencia se hizo un día para el otro, y esconde que fue un tejido muy, muy lento. Fue muy lento, con una táctica muy inteligente. Maca, ¿podés poner una foto del rey Fernando VII? Quiero que vean todos la foto del rey que supuestamente nosotros nos independizamos de él. Chan, se los presento. ¿Llegan a ver la banda que tiene este hombre? Pregunto, ¿era hincha de Racing como Facu? No. No. ¿Y entonces? ¿Qué colores hay ahí? Los Y nuestros. entonces French y Beruti, las escarapelas, Belgrano, entonces no miró el cielo. ¿De dónde salieron los colores de la bandera? De la banda del rey. De la dinastía borbónica. Claro. Porque la estrategia fue, viva el rey, abajo el mal gobierno. Porque no te daba a vos la correlación de fuerza para en 1810 ir a pelear contra el rey. Como justamente el rey estaba preso, vos tenías que aprovechar esa situación para primero, ¿sí? Para primero cargarte a las autoridades locales. Y una vez que vos tengas la unidad, poder avanzar sobre la independencia. Esa historia es política. Esa historia es de correlación de fuerzas. No es lineal, con avances y retrocesos. Uno puede decir, Belgrano fue y perdió en la campaña del Paraguay. No, ¿saben que no? Las derrotas dieron lugar a triunfos. Paraguay fue independiente y después de 1850 fue el país más industrializado de toda Latinoamérica. Era tan importante Paraguay que los ingleses y los oligarcas de Brasil, Uruguay y Argentina, con Sarmiento a la cabeza, destruyeron a Paraguay y mataron hasta niños de 14 años. Ese fue el costo, como Haití, que fue el primer país que se independizó, son los costos de haber faltado el respeto a la ley natural de los poderosos. Hoy Haití tiene los índices mayores de pobreza. Hoy Paraguay está sumido en la pobreza. Pero la historia los tiene que reivindicar. ¿Sí? Entonces digo, 9 de julio es mucho, pero depende de la historia que ustedes escriban. Eso.
Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o les parece que ya vayamos cerrando. La verdad que por mi parte y en nombre de la juventud de la provincia de Buenos Aires les agradezco, Fergus, por participar hoy. Es re interesante poder entender a la historia como secuencias y hechos políticos y no como momentos heroicos o no como el buen relato, el gran relato, los superhéroes argentinos o las superheroínas argentinas, sino como actores políticos y actrices políticas que tomaban decisiones para el futuro de la patria. Me parece que es súper interesante poder caminar, ir pensando y aportar a esa discusión, más que nada para los pibes que tenemos que seguir caminando y formándonos en esto. Por mi parte, no tengo más preguntas que hacerles, solo agradecerles y a todos y a todas las que están hoy en este Zoom. Ahí preguntan por a quién ponemos en los billetes. Me parece Perón. que... El billete de 1.000 pesos tiene que estar decir lo Perón. mismo, me sacaste la palabra de la boca a Perón, claramente. De 1.000 pesos te estoy diciendo. No sé, de 10.000, el más grande de todo tiene que ser Perón. No podía ser Roca. A ver si me entendés. Claro, Hay que seguir Eva. claro, totalmente. Bueno, es interesante esa pregunta sobre los billetes, ¿no? Porque la historia liberal o el discurso liberal todo lo trata de despolitizar. Lo hace en estas cosas, en estos símbolos tan cotidianos, ¿no? El hecho de haber sacado las imágenes de próceres, personas importantes, caras para la historia del pueblo, y haber sido cambiados por animalitos. O sea, eso es básicamente la despolitización y el vaciamiento de nuestra historia. Eso es lo que el liberalismo pretende, siempre desde su visión de neutralidad, de objetividad, ¿no? Pretende meterse en esas cosas simples, cotidianas, que son las que marcan, que, bueno, nos quitan nuestro pasado, nos quitan nuestras imágenes y nos van quitando nuestra historia, un poquito. Sí, totalmente. Fer se desconectó, me parece, no sé qué habrá pasado. Se escapó. Pero bueno, si ya estamos, nada, no sé si esperar a Fer, que se fue, como para hacer el cierre con él, pero bueno, nada, les agradecemos. No sé, Luz, si tenés algo Hola. para aportar ya para el final. Ahí volvió. Hola. Volvió. Se me quedó, la maldita tecnología se me quedó sin batería. 1000 disculpas. Otra vez con la tecnología. No olvidate. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron a ver y participar del vivo de esta tarde, porque la independencia es esto también, una construcción cotidiana que se conquista día a día a través de acciones, como por ejemplo esta que hicimos hoy. Y como otros y otras se animaron a lo largo de nuestra historia a construir un país independiente, ahora nos toca a nosotros, los jóvenes, y ya lo hicimos y vamos a volver a hacerlo. Por esa Argentina grande con que San Martín soñó, ¿no? Así que nada, espero que toda esta situación que estamos viviendo se transforme en una nueva oportunidad para unirnos cada vez más y animarnos a seguir construyendo un país más justo, libre y soberano, con políticas nacionales, populares, democráticas y feministas. Así que a raíz de esto, queremos que ustedes se hagan esta pregunta con nosotros. ¿Cuál es la historia que queremos construir y cómo hacemos para lograrlo? ¿No? Crecimos con esfuerzo bajo la conducción estratégica de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y el ejemplo inmenso de Néstor Kirchner. Tenemos por delante la tarea de formarnos, fortalecernos y dotar al proyecto nacional de la mejor herramienta que podamos construir. Por todos, por cada uno y por la patria. Colina es esto, lealtad. Bien.
que nada, otra vez muchas gracias a todos. Y sin más que decir. Bueno, gracias compañeros, por el gracias por la espacio. invitación. Gracias por la invitación. Claro, eso. Nosotros muy agradecidos por habernos dado este espacio. Un saludo a todos y la respuesta la tienen ustedes, chicos. ¿Sí? La respuesta la Muy tienen lindo ustedes. todo. Felicitaciones, muy lindo todo. Feliz Día de la Independencia. ¡Viva la Gracias, patria! Gonza. ¡Viva la Gracias, patria! Gonza. Muy ¡Viva bien. la patria! ¡Viva la patria! Los demás no importa nada, decía Pero Paca no Paca. importa nada. Bueno, los y las saludamos, así ya cerramos, viste, como el momento de se cierra, no se cierra. Como dijo Luz, les agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Perdón porque se nos frustró la transmisión, pero igual estuvo linda la actividad. ¿Sacaste una foto, que, Maca? Las compañeras de comunicación sacaron fotos seguramente, y recuerden que va a estar subida la charla a las redes de Colina, para los compañeros y las compañeras que no se pudieron conectar y que no pudieron estar en el Zoom, para que también la disfruten igual que nosotros. Así que eso, viva la patria, viva la independencia, viva Colina y estos pibes y estas pibas que le están poniendo todo para seguir caminando, ¿no? Bueno, les abrazo, les mandamos desde Colina Juventudes de la provincia de Buenos Aires un gran beso y hasta la victoria, compañeros, siempre. Saludos a todos. Viva Perón. ¡Viva! Cuídense mucho. ¿Nosotros nos quedamos un ratito más o no vamos? Maca. Estoy acá. ¿Se quieren quedar un ratito más? Digo, para Los así demás hacemos pueden un ir balance, saliendo. a ver cómo... Dale, Sí, me parece, dale. ¿no? ¿Qué onda? Yo ahora vengo, voy a un lugar y vengo, ¿sí? No me voy, Dale. Chan, acá estoy. Ya estamos. Hola. Che, Maca. No te Sí. enojaste, ¿no? Cuando te chicanea vos también al lado de Gustavo, ¿no? No me enojé para nada. Ya lo habíamos No, hablado, me ¿no? reí, No, me digo, capaz que divertí, la negra me se me divertí enoja la mucho. miércoles. ¿Eh? Me divertí mucho, no, ni me enojé, ni ahí. Me pareció súper simpático que, que me haya metido como en la discusión, me reí mucho. Sí,